Pues le doy caña a Geo si os parece. Que ya os comento y os adelanto que esa tesis me flipa, pero es que me flipa. Literalmente estuvo nada, una tarde, bueno, y poco, mirándomelo. O sea, realmente es muy sencillo de encontrar información, en mi opinión, a no ser que la cague en algún sitio, obviamente. Yo creo que es relativamente sencillo entender cuál es la jugada de Barry. Obviamente me siguen creando cosas importantes por mirar, pero a nivel así para tener la big picture, pues yo creo que es muy relativamente sencillo encontrarlo. Básicamente tenemos que GeoGroup es una empresa que se dedica a tener prisiones privadas. Eso ya me dice, vale, eso me mola, no sé, esas cosillas a mí me va el marro y ese tipo de sectores me pueden molar mucho. Y si nos fijamos que también es un estilo muy Barry, ya lo movimos con The No, también ha caído más de un 70% desde máximos en 2017, que ha caído casi un 80%, un 77,4%, con lo cual ha sido un ostión significativo. Y ha habido sus motivos por los cuales ha sucedido esto. Vamos a ver primero de todos los activos que tienen. Tienen tanto prisiones a nivel de Estados Unidos tan solo como también tienen algunas cosillas más. Aquí por supuesto que tienen en Australia y en África. Creo que en el Reino Unido también tienen una. Pero bueno, la parte internacional, si te la saltas, tampoco pasa nada y la tesis continúa siendo exactamente lo mismo. Vemos de que tienen 54 instalaciones, es decir, un eufemismo para decir 54 prisiones en los Estados Unidos con una capacidad de 68.000 camas para 68.000 presos. Y a nivel internacional, pues tienen 4 instalaciones con más de 6.000 camas, más o menos. Algo que es interesante de ver es que si tú entras en la página web y miras el gráfico de dónde tienen cada prisión, vemos que eso es importante para la tesis, en que la gran mayoría de ellas las tienen en Texas, en California, en lugares muy cerquitas con la frontera de México. Y eso es algo espectacular, porque ha habido muy buenas noticias para ese tipo de empresas a raíz de la administración Biden. Porque Trump, como ya todos sabemos, decía que sí, que aquí si entras, pues ya te devolvemos a tu país. Bueno, mano dura, pero ya no es tanto lo que haces como lo que dejas de hacer, en el sentido en que de Trump a Biden, hablo tal vez desde la ignorancia, tampoco es que haya cambiado muchísimo. O sea, poco después de llegar a obtener la presidenta, ya salía Kamala Harris diciendo eso del do not come, refiriéndose a todos los inmigrantes ilegales. Pero la narrativa que Trump se ha ido de la Casa Blanca, que era el que ponía mano dura, y que ahora Biden dice, bueno, al menos si venís os vamos a tratar como personas, y que ya os digo que los cambios reales han sido más bien pocos, pues obviamente tú si te pones en la piel de un inmigrante, ¿cuánto prefieres jugártela, gastarte el montón de dinero que cuesta y tratar de cruzar la frontera? Lo vas a hacer obviamente cuando haya una administración con la que tengas más opciones. ¿Y eso quién ha sido? Pues obviamente con Biden. Que si nos fijamos, los que nos escucháis desde iVoox y Spotify no lo vais a ver, pero desde 2020 el crecimiento de los encuentros con los inmigrantes en la frontera ha sido increíble el aumento. Han pasado de 300.000 a 1,5 millones. Bueno, más de 1,5 millones en tan solo un año. Antes, para llegar a ver ese crecimiento, pasó de ser desde los años 70 hasta aproximadamente a los años 90 más o menos, o incluso en los 2000. Y toda esa subida que hemos visto ha sido tan solo en un año, con lo cual ha habido un crecimiento brutal de toda la inmigración ilegal. Y eso para las instalaciones de Joe Group que tiene al lado de la frontera son unas noticias magníficas, porque básicamente eh, todos los que detienen los chutan en uno de sus centros, los dejan aproximadamente unos 2, 3 meses, eso con Trump, y luego los detienen, los devuelven a México. Pero claro, obviamente tienen que tener unas instalaciones donde mantenerlas. Con lo cual van teniendo un flujo recurrente, por así decirlo, de clientes que no son clientes, sino que son presos. Y lo que es curioso es que con Trump ya la expulsión era prácticamente inmediata. El 93% de todos
migrantes que encontraban. Bueno, eso es un poco después de Trump, pero los resultados deben de ser aproximadamente los mismos. El 93% de todos los que pillaban los volvían a expulsar, los expulsaban directamente del país. Pero ahora actualmente ese porcentaje ha caído en tan solo unos meses, prácticamente menos de un año, ha pasado del 93% al 54%, con lo cual la gran mayoría los están reteniendo. ¿Y dónde los van a retener? Obviamente, pues en las prisiones que tiene Geogroup y otros comparables parecidos. Ya sin contar los migrantes, aún así las prisiones de Geo tendrían clientela asegurada. Estados Unidos tiene el 25% de toda la población carcelaria a nivel mundial. Eso es una auténtica barbaridad. Obviamente aquí no se cuentan países como China y esas cosillas que te cuentan lo que van a querer contarte o que hacen desaparecer a los que tendrían que estar presos, por así decirlo, o que los ponen en unas situaciones de vida que son pésimas y que por tanto pues van falleciendo y así van haciendo hueco a los nuevos que van entrando. Con lo cual, tienes una población que le están aumentando muchísimo los migrantes, que como en todo lo que hemos visto del Black Lives Matter, la raíz del coronavirus, etcétera, etcétera, la delincuencia ha aumentado muchísimo. Y que además, por ley, tienen que tratarlos bien, es decir, no pueden hacer como Rusia, Guatemala o esos países así bananeros en que nadie se preocupa por los presos y donde tendría que haber hueco para una persona, pues te meten cuatro. ¿Qué es lo que ha pasado para que Geo haya tenido ese comportamiento en bolsa que, como hemos visto, ha caído un 77% desde 2017? Pues vemos que Biden ha realizado una orden ejecutiva en el que eliminaba los centros privados de detención, como las prisiones privadas, por así decirlo. Decía, vale, ya no os vamos a renovar más los contratos. Y eso es significativo porque Geogroup, aquí lo podemos ver en la derecha, bueno, en realidad es un porcentaje algo menor, porque también aquí tienen una parte en Australia y en Sudáfrica y en Reino Unido, con lo cual vamos a ver que en realidad es algo más pequeño. Pero bueno, que la gran mayoría de los ingresos que recibe, el 49%, provienen de estos contratos que Biden ha cancelado, lo cual obviamente ha sido un ostión durísimo para los accionistas de Geo, más que antes, como era un rey, estaba apalancada hasta las trancas, como prácticamente todos los REITs, con lo cual aquí le estaban poniendo entre la espada y la pared y que podía realmente tener problemas serios. Pero bueno, vayamos a ver un poquito, vamos a ver el grano, qué es lo que ha estado pasando con esto y qué es lo que puede suceder. ¿Por qué? ¿Por qué Biden quiso realizar esto? Básicamente por las condiciones en las que algunos presos supuestamente se ven en estos centros de detención de empresas privadas. Básicamente se quejan, esos son datos que publicó la CNN, en que habían, pues bueno, las armas eran habituales, había muchos homicidas, muchas peleas, algunas celdas incluso no se cerraban, es decir, que todo estaba muy mal estado, y tiene parte de sentido, es decir, a una empresa privada que quiere maximizar beneficios, pues va a tener el edificio de buena manera como pueda para que el regulador esté contento y luego va a querer tener los menos operarios posibles para poder tener los menores costes y así maximizar beneficios. Con lo cual, dentro de la lógica de Biden, es decir, vale, pues chapamos ese tipo, ahora lo va a llevar todo el gobierno que no está interesado en generar beneficios para sus accionistas y que por tanto van a tener estos presos unas condiciones relativamente decentes. Hay que hacer un inciso. No en todos los centros, obviamente, son de estos. Básicamente, el artículo del CNN se refería tan solo a una prisión en general que decía que, bueno, que se podía, que habían unas cuantas más. Que sí, que obviamente las condiciones en general en las prisiones privadas pues van a ser peores que en las prisiones que posee el gobierno. Eso es lógico. Pero la cosa está, vale, si Biden quiere prohibir esas cárceles privadas, perfecto. Pero ¿dónde van a meter todos esos presos o todos esos inmigrantes? Aquí dices, bueno, vale, vemos la capacidad de todas las prisiones que hay en Estados Unidos, vemos que la capacidad de Estados Unidos es del 103,9%. Y después ves países como Filipinas,
que tiene una capacidad de las prisiones del 466%. ¿Qué significa? Que Estados Unidos ya ha llegado a la máxima capacidad de todas sus prisiones, pero en países como El Salvador o en Filipinas te ponen 4 o 5 personas más de las que realmente tienen capacidad para soportar. Y dices, bueno, con eso la capacidad realmente tampoco es tan importante, etcétera, etcétera. No, no es así. Básicamente lo vamos a ver más adelante, que Estados Unidos es un país en que tú tienes que eh, asegurar una serie de condiciones humanas para los presos y que por tanto no puedes expandir así la capacidad como te dé la gana. Y lo interesante es que lo que se comenta, eso de echa la ley y echa la trampa, empresas como Geo, las empresas que poseen prisiones privadas, pues miraron algún modo de no tener ese tipo de problemas. Y las prisiones, eso no se, o sea, el estatus ese de cancelar los contratos, básicamente se aplicaban tan solo a las prisiones privadas, pero no a los centros de detención de inmigrantes. Así que básicamente lo que hicieron Geo y otro tipo de compañías es decir, de la noche a la mañana le pones una cartulina, lo maquillas y dices, no, ya no es una prisión, es un centro de detención de inmigrantes. Y ya está, no tienen que hacer nada más. Es muy sencillo al final cambiarlo. Es tan solo cambiar el modo en el que te refieres para que puedan continuar haciendo los contratos o teniendo los contratos federales. Y es algo que todo el mundo está contento. La administración tiene un sitio donde meter gente y donde pintar de cara bien al público, es decir, mira, ya he prohibido las prisiones privadas y todo el mundo te va a decir, oh, qué bien, genial, gracias por hacerlo. Pero en realidad no ha cambiado nada, solo la percepción. Es maquillaje, más que nada, es maquillaje. Y lo que os comentamos es que no hay más capacidad, es decir, en todas las prisiones que hay actualmente eh, tienen una capacidad, bueno, ya lo hemos visto, a nivel global llega al 103%, pero sobre todo en los países que están cerca de la frontera, en California, en Texas, etcétera, etcétera, la capacidad ya suele ser bastante, bastante llena. Y dices, bueno, construir prisiones tampoco es algo que logísticamente tiene que ser muy complicado, ¿no? Tiene sentido. Y si vemos que desde los 70, más o menos, se construyeron muchísimas prisiones en Estados Unidos. Hubo un auténtico boom que terminó más o menos un poco antes del inicio de los 2000. Dices, bueno, pues podrían hacer algo parecido, así tienen la capacidad para meter a todos esos presos. Y sí, pero hay una pequeña diferencia. El boom de prisiones en Estados Unidos se realizó cuando era la guerra contra Pablo Escobar y con toda la droga, que ahí pillaban un narco cada día y todos los ciudadanos les parecía bien no tener esos narcos en las calles, sino meterlos en algún sitio, en alguna prisión. Ahora la cosa es muy distinta. Construir una prisión te va a resultar complicadísimo. No porque sea difícil de construir, sino porque va a ser muy difícil que algún pueblo te acepte tener ahí una prisión. Es decir, nadie quiere tener una prisión al lado. Nadie. Ya sea por la percepción de que se pueden escapar o para lo que sea, pero es complicado poder obtener los permisos, aunque el gobierno quiera, para construir dichas prisiones. Además, que las situaciones suelen cambiar muy rápidamente. Como hemos visto, este último año ha sido algo espectacular. Y lo que comentábamos anteriormente de poder llenarlas, eso es algo que no se va a poder hacer. Incluso el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que en California tenían que hacer hueco, es decir, los presos que estaban ahí, decir, pues bueno, ahora eres libre, sal a la calle y disfruta. Más que nada porque las situaciones de sobrecapacidad, pues que imposibilitaban la vida, la huida que se tiene que tener en un centro así y que por tanto es inconstitucional y que antes que tener unos tíos que se te mueran ahí, pues que lo mejor es echarlos. Con lo cual la situación de la administración demócrata es, vale, perfecto, ahora ya no tenemos empresas privadas, las prisiones públicas ya están saturadas. Va a ser complicado y nos va a tardar años construir nuevas prisiones que controlemos nosotros. ¿Vamos a realmente toda esa delincuencia
dejarla en la calle, y más con el aumento que hemos visto a raíz de la pandemia, que la tasa de asesinatos y todo eso ha aumentado muchísimo. Y de hecho, como ya hemos visto, cambiando con el estatus legal ya todo el mundo está contento. Y es algo que va a ser muy complicado de reparar. O sea, el mercado se lo ha tomado muy mal, pero Obama ya intentó terminar con las prisiones privadas. Lo hizo al final de su término para pasar la pelota caliente a Trump y decir, bueno, ahora te las apañas tú. Obviamente Trump tan solo llegar lo chapó, con lo cual es algo que ya se intentó en el pasado, no funcionó y me parece bastante difícil que la nueva administración pueda hacerlo. Con la situación actual, que como vemos, como para los que nos escuchéis en iVoox y en Spotify, pues la delincuencia está en máximos históricos a raíz de la pandemia. 2020, los crímenes en Seattle, por ejemplo, aumentaron un 74%, en New Orleans un 61%, en Atlanta un 56%, 57, perdona, casi 58, Chicago un 55,5%, que por cierto, en 2021 Chicago ha tenido la misma tasa de asesinatos que en toda Alemania junta, con lo cual, ojo, en Nueva York ha aumentado un 40%, Los Ángeles un 30%, la que menos aumentó fue Las Vegas y aún así aumentó un 14,3%, con lo cual el nivel de crimen ha aumentado muchísimo. Todas esas personas al final, algunas van a tener que ir a la prisión y no va a haber hueco para ellos si no hay prisiones privadas. De Además mala que hostia, también... En Estados Unidos, Martí. Sí, bueno, ya lo sabes, ahí cualquier problemilla, pues bueno, te la lío parda. Es realmente increíble, ¿eh? O sea, que ha habido más crímenes este 2020 que incluyendo los ataques de 2001 en las Torres Gemelas. Y además por niveles significativos, o sea, 10 puntos porcentuales. O sea, es que me parece que es una cantidad, ojo. Y también podemos ver como la población en la prisión desde 1930 a 1980 más o menos, se mantuvo muy estable. Había muy poquitas personas en las prisiones, pero con la guerra que Reagan implementó y compañía implementaron contra la droga, pues vemos que las leyes aumentaron mucho, ahora ya no son tan laxos y la población pasó de ser unos pocos miles, de aproximadamente unos 6.000, a ver más de 133.000 personas viviendo en las prisiones. Obviamente eso sin contar todos esos aumentos que hemos hablado, que vimos en 2020. Y lo que comentamos anteriormente, que tenemos un récord de inmigración que va a hacer que aumente aún más toda esa tendencia de necesitar espacio donde meter a todas esas personas al final. Y que una política laxa de Biden, que parece que va a continuar, porque si no le parecería ser contradictorio, pues es normal que durante toda esta administración Biden, al menos hasta 2024, vayamos a ver cómo los inmigrantes aumentan su número de visitas a Estados Unidos. Y claro, lo que vio el mercado es decir, vale, tenemos una empresa que ahora el gobierno le ha cancelado sus contratos, que tiene un problema enorme de deuda, porque como podemos ver, los vencimientos de deuda en 2021 son relativamente pequeños, de unos 13 millones, pero es que en 2024 son de 1,7 billion, con lo cual tienen un problema de deuda enorme. ¿Cómo van a poder repagar esa deuda si no pueden tener los contratos federales, que representaban el 49% de todas las ventas totales? Además, dejaron de pagar dividendos y dejaron el estatuto de REIT, es decir, la directiva tomó la decisión y dijo, vale, dejamos de ser un REIT, dejamos de tener esos impuestos, esa tributación especial que tienen todos los REITs, pero todo lo que tendríamos que pagar en dividendos, porque los REITs por ley están obligados a pagar el 90%, más o menos, no sé si era el 80 o el 90%, pues están obligados a pagarlo en dividendo. Pues la directiva dijo, vamos a usarlo diferente, dejamos de ser un REIT, y todo ese beneficio lo dedicamos a repagar deuda. Y básicamente pasaron de tener un dividend, creo que era un dividend yield del 6-7% más o menos, a cortarlo todo a cero, más o menos. Y además que la deuda
pues aproximadamente tenía un interés del 6%, que dices, bueno, no es elevado, pero para una empresa que relativamente tendría que ser tan estable, pues sí que son unas cantidades que pues al mercado es normal que le asusten. Pero lo gracioso de todo es lo que está en el balance. Es decir, vale, la parte de la deuda está clara. Es muy elevada. Sea como sea, es muy elevada. Incluso que cancelaran los contratos federales, Geo seguiría generando cash flow. Con lo cual, podrían aún así tener beneficios para ir reduciéndola poco a poco. Pero obviamente ni la mitad de rápido de lo que es necesario. Tienes la parte de la deuda muy elevada, pero ¿y la parte de los activos? Si nos fijamos, y eso es muy obvio, tú entras en su balance, por eso digo que es relativamente sencilla de ver, es que contabilizan todos sus activos a coste menos depreciación y amortización. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de esos activos los tienen desde 1906, desde 1940, o sea, antes de que vuestros abuelos hubieran nacido, estos ya tenían las prisiones, más o menos. Con lo cual, hay algunos activos que incluso se están valorando a cero. Y lo podemos ver en la última transacción que vimos, en que vendieron la prisión de Tabloid Hall, la vendieron, y te lo dicen en el propio Annual Report, por 13,2 millones. Pero si tú luego vas en el mismo Annual Report, que eso es lo gracioso, y ves cómo lo tenían contabilizado, ves que su valor en libros, como tal y como lo tenían contabilizados, es de tan solo 3 millones. ¿Por qué? Porque el activo es de 1919 y realizaron los improvements en 1998, con lo cual significa que desde entonces han ido depreciando ese activo y han ido reduciendo su valor real. Y eso hay que tener presente, que lo vendieron por 10 veces el valor en libro cuando el gobierno y la administración Biden ya habían dicho que iban a cancelar todos los contratos con empresas privadas. Es decir, en el peor momento lo vendieron por 10 veces más de lo que estaban contabilizando. Que eso es lo tocho. Es decir, seguramente una empresa que quería poner ahí un almacén o lo que sea, pues compró la prisión pues para después destruir las celdas o hacerlo, bueno, reformatearlo en una nueva cosa, porque ya se daba por supuesto que eso no iba a ser una prisión, porque ¿quién compra una prisión cuando la administración te acaba de decir que no te va a renovar ningún contrato? Es absurdo. Así que incluso con esto, el valor en libros fue 10 veces superior en ese activo en particular. Y dicen que quieren vender más activos, que podría ser una de las grandes catalizadores que destapara todo el valor. Pero eso dices, bueno, puede ser un caso raro, joder, que al final un activo sea de 1919, es raro, pero es que no es para nada raro. Aquí os he puesto, bueno, por si os queréis entretener, he ido cogiendo todos los años que tienen algunas más, pero ya canto algunas para que os hagáis una idea de lo infravalorado que está todo. Uno, por ejemplo, es de 1994, con mejoras que realizaron hasta 2014. Otro de 1998 hasta 2012 estuvieron realizando reformas. De 2005, esta la reformaron relativamente hace poco, en 2020. Pero es que puedes encontrar de 1995, de 1978, de 1929. Y He no es visto raro, uno ¿eh? de 1909, tío. Sí, sí, es que es una barbaridad. Y claro, todos esos 1900. activos, ese activo de 1909 lo están valorando a cero, porque obviamente ya lo tienen más que depreciado y amortizado. O sea, es algo absurdo. Otro en 1940, 1974, 1963, etcétera, etcétera, etcétera. La lista sigue, sigue y sigue. La gran mayoría de sus activos están contabilizados a niveles muy, muy inferiores a los que es real. Ya no tan solo por el activo en sí, sino por el simple hecho de tener el terreno. O sea, es que eso tiene un valor y no se está reflejando. Y es eso, no es raro ver activos que se están valorando a cero o a prácticamente cero, a pesar de que luego dices que, bueno, joder, son prisiones, normalmente sobre una prisión es algo bastante monopolístico a nivel local, es decir, si tienes una prisión en un lado no lo vas a poner otra ahí en el otro lado. Además, también ellos tienen el sistema que transporta a todos esos presos, que eso es algo también muy beneficioso, porque la administración no tiene que contratar a otra empresa para que los transporte, sino que ya lo pueden integrar todos con una, con lo cual es maravilloso.
Y bueno, básicamente tienen un cojón y medio de activos así. Algún día me dedicaré a ver todos los activos, decir, vale, esto vale tanto a valor de mercado y puede valer tanto en un futuro, pero siendo bastante conservador en mi opinión, yo creo que el valor en libros es como mínimo el doble de lo que se está exponiendo a nivel contable. Vemos que el CEO muy recientemente compró valores por casi 2 millones de valor. Ha duplicado su posición desde 2018, que fue cuando vimos que fue el inicio de ese talegazo que se está pegando. Y lo interesante es que como hay esa situación en que el gobierno te ha prohibido los contratos, pues que el 27% del float está en corto. ¿Eso qué significa? Que si vemos que van a vender varios activos así, el mercado cambia su opinión y ven que pasan de decir, vale, eso es una compañía que ha muerto a una compañía que, ojo, que puede estar barata, pues va a subir muy deprisa. Aquí en el gráfico de la derecha, pues vemos cómo van a ir reduciendo la deuda y cómo teóricamente pues aumenta la capitalización para contar el enterprise value. Y vemos que está cotizando a unos niveles absurdos. Y que incluso contando beneficios muy conservadores, que por cierto, esto es después contando las estimaciones que te hacen ellos de lo que van a generar. Y ellos ya están contando que no van a poder renovar algunos contratos, con lo cual eso ya es, por así decirlo, el worst case escenario. Y después de repagar la deuda, pues que ya tenemos unos retornos aún así significativos. Como mínimo vale el doble y puede valer pues el triple perfectamente. Y eso si lo miramos en relación a sus beneficios. Ya luego os podéis entretener y hacer vuestros propios números. Pero es que si lo valoras con el All Funds from Operations, que es el AFO y el FFO, pues es algo como se suele utilizar en los rates o en ese tipo de empresas que básicamente no te cuesta la depreciación ni la amortización, etcétera, etcétera, pues vemos que aún así está muy barata. Está tan solo a 3 veces All Funds from Operations. Y contando que esté a los mismos múltiplos que en 2011, tan solo esto, ya veremos una revalorización del 140% del precio de las acciones, con lo cual está muy barata. Y también lo podemos ver de otro modo. Podremos decir, vale, son monopolios locales, las prisiones, ¿cuál es el precio por cama que se está pagando actualmente en la pipeline de las nuevas prisiones que se están construyendo? Que eso lo puedes ver, es que es muy fácil encontrar la información, es todo público, cuesta cero de rascar. Pues bueno, ves que se pagan entre 150.000 y 100.000 dólares por cada cama, más o menos. Si dice, bueno, es que por lo que sea, pues todas las camas que tienen en Estados Unidos, pues les pones que valen 60.000 por cama, que es mucho menos de lo que se está pagando actualmente. Ya tendríamos un valor por activo de 4 billions y ya con eso el valor por acción se iría a 12,6. Está cotizando a 6,5. Y es perfectamente probable que si lo valoras a través de ese modo, pues puede llegar a 35 o 40 dólares por acción, más o menos. Puede ser un por 2 o un por 5 perfectamente. Como os digo, aún tengo algunas cosillas pendientes, pero la tesis me mola mucho. Además es de un sector que me parece interesante, me parece cuanto menos que merece darle un ojo. Está en una situación especial y creo que tiene muy buena pinta.